Muy buenas tardes, yo soy el ingeniero Jairo Gómez Tapias, egresado de la Universidad Industrial de Santander como ingeniero electricista. Soy especialista en docencia universitaria, también soy especialista en gerencia de mantenimiento y magíster en potencia eléctrica. Nos encontramos en este momento en el laboratorio de máquinas eléctricas de las unidades tecnológicas de Santander con el objeto de contrastar el aprendizaje en el aula con la práctica realizada en los laboratorios de máquinas eléctricas. Haremos algunos ensayos para la máquina síncrona como tal, pruebas de vacío, pruebas de cortocircuito para determinar la impedancia sincrónica y haremos también la prueba de carga para determinar la regulación de tensión en los bornes de la máquina sincrónica. Para determinar la impedancia sincrónica en el laboratorio necesitamos realizar dos ensayos. El primer ensayo que vamos a realizar es el ensayo de vacío, en el que vamos a contrastar las lecturas de la tensión generada en la máquina versus la corriente en la excitatriz. Para eso necesitamos montar una máquina síncrona impulsada por una máquina motriz, leer en los terminales de la máquina la tensión que vamos a graficar en el eje vertical, expresada en voltios, versus la corriente en la excitatriz desde un valor 0 para calcular la tensión de remanencia, y posteriormente, cerrando el interruptor que controla la excitatriz, vamos a aumentar gradualmente la corriente en la excitatriz para contrastar cada una de las lecturas de voltaje generado en función de la corriente. Para ello necesitamos también que todos los puntos pertenezcan a una misma región de la gráfica. Vamos a utilizar una de las condiciones para el ensayo, que la velocidad debe ser la velocidad sincrónica de la máquina. En cada punto que nosotros estemos contrastando de voltaje versus corriente en la curva, nosotros debemos asegurarnos que todos los puntos pertenezcan a la misma velocidad. En este caso lo vamos a hacer a la velocidad síncrona de la máquina, que es de 3600 revoluciones, equivalente a una máquina de 60 Hz y de dos polos, como las máquinas que existen en el laboratorio de las unidades tecnológicas de Santander. Para realizar el ensayo de cortocircuito en la máquina síncrona necesitamos leer la corriente con sus terminales en corto y contrastarla contra la variación de corriente en la excitatriz de la máquina. Para ello debemos entonces observar que la corriente de cortocircuito la vamos a graficar en función de la corriente de excitatriz. Para ello necesitamos conectar en la máquina en la salida un cortocircuito y leer cuál es la corriente que circula en el cortocircuito en el momento de ir variando la excitatriz de la máquina. Para realizar el ensayo de cortocircuito necesitamos cortocircuitar la máquina síncrona en la bornera, leer la lectura de corriente que se presenta cuando yo estoy verificando cuál es la corriente de excitatriz en el circuito y contrastarla con la corriente de corto. Una vez se haya realizado el ensayo de vacío y la curva de cortocircuito en la máquina, podemos proceder a relacionar cuál es el voltaje por fase presentado y la corriente de cortocircuito para un mismo valor de corriente. Y aquí, con el mismo valor de corriente, observamos cuál es la corriente de cortocircuito producida en la bornera de la máquina para hallar la magnitud de la impedancia de cortocircuito en ohmios. Finalmente, el circuito equivalente de la máquina monofásico está compuesto por esa impedancia síncrona que acabamos de calcular. A su vez tenemos que representar la tensión generada desde el circuito de la excitatriz que debemos recordar que la alimentación es de corriente continua. Este circuito de la excitatriz es el que se encarga de producir el flujo principal para producir la tensión generada, y estaríamos ya dispuestos a conectar en la máquina cualquier tipo de carga para proceder a calcular la regulación. Una vez se conozcan los parámetros iniciales de la máquina, como son la impedancia sincrónica, el valor de la corriente de la excitatriz y la tensión generada. Entonces ya podemos proceder a conectar carga resistiva, carga capacitiva o, por qué no, inductiva, con el objeto de poder aquí calcular en el momento de cerrar el interruptor y la corriente de la armadura sea diferente de cero, cuál es el comportamiento de este circuito equivalente con cualquiera de estas cargas que podemos simular en el laboratorio y que nos va a permitir calcular cuál es la diferencia de potencial con la máquina generando en vacío versus las condiciones de carga que nosotros podamos establecer en los bancos de trabajo que encontramos en el laboratorio. Ese tema a continuación se va a llamar caída de tensión o regulación de una máquina síncrona para carga resistiva, capacitiva o inductiva. Entonces procedemos nosotros a realizar la práctica en el laboratorio para entonces contrastar cómo calculamos la caída de tensión o efectuar cálculos de regulación en nuestra máquina síncrona a partir de nuestro circuito
equivalente. Para realizar las prácticas en el laboratorio necesitamos los siguientes elementos: unos módulos de carga, resistivo, inductivo y capacitivo. Necesitamos unas fuentes para alimentar la bancada. Esa bancada está compuesta por una máquina motriz y por un generador, que es al que le vamos a efectuar un análisis, con sus respectivas protecciones, algunos equipos como el fototacómetro para determinar la velocidad sincrónica en el eje de la máquina, amperímetros y voltímetros para contrastar los valores de tensión y las corrientes que vamos a leer durante las pruebas efectuadas en el laboratorio. Procedemos entonces a energizar la máquina motriz. Terminamos el proceso de arranque. Fijamos una velocidad de 3600. Usamos la máquina, llama a 3600. Excitamos el generador. Regulamos la excitatriz para que inducir una tensión generada de 220 voltios. Y la máquina ya se encuentra en alistamiento para realizar la característica con carga. En este momento encontramos 220 voltios en la bornera. Ajustamos nuevamente la velocidad a 3600 como uno de los requisitos para realizar la práctica. Ya estamos listos para proceder a mirar cuál es la variación de carga que se presenta. Vamos a poner en este caso carga resistiva a la máquina y vamos a mirar cómo fluctúa la tensión en bornes a medida que aumentamos la carga en la bornera. Cerramos la cuchilla de protección. Empezamos entonces con 220 voltios, 0 amperios en la corriente de armadura o salida a la carga. Conectamos, carga, la velocidad se cae en la máquina por efectos del par resistente. Ajustamos, como dice la norma, que debemos hacer la práctica a 3600 revoluciones para proceder a tomar el segundo punto de la característica. Entonces ajustamos en turbina la velocidad. Ya la máquina se encuentra a 3600, que es su velocidad sincrónica, y ya podemos proceder a tomar el primer punto de la característica. Para una resistencia en posición 1, 0.28 amperios y la tensión ha caído a 217 voltios. Si nosotros aumentamos la carga, si nosotros procedemos a aumentar la carga, nuevamente lo primero que vamos a hacer es ajustar nuevamente la velocidad. Uno de los requisitos para realizar la prueba es de 3600 revoluciones. Ahora sí procedemos a tomar el segundo punto de la característica. 213 voltios en bornera, 0.41 amperios en la carga en la armadura. Para un tercer punto, el factor de potencia constante resistivo, equivalente a factor de potencia 0, observamos que al aumentar la carga la máquina cae a la velocidad. Nuevamente volvimos, ajustamos turbina para validar el punto. Necesitamos llevarlo a 3600 revoluciones nuevamente. Ajustamos 3600 revoluciones. Ajustamos 3600 revoluciones de la máquina. Nos hemos quedado un poco corto y la tensión del laboratorio está fluctuando. Ajustamos la velocidad en turbina. 3600. Y procedemos a tomar el tercer punto. Entonces cae a 220 voltios en bornera con una corriente en la armadura de 0.7 amperios. Observamos que a medida que aumenta la corriente en el eje horizontal, la tensión en bornes empieza a caer la máquina. Debemos garantizar que la tensión, la frecuencia o la velocidad permanezca constante para efectos de seguir realizando la práctica. ¿Qué hacemos ahora para regular la tensión en la máquina? Para regular la tensión en la máquina, entonces vamos a dar un perfil en bornes constante de 220 voltios, que es la tensión nominal, y vamos a variar entonces, a medida que aumentamos la carga, la corriente de la excitatriz con el objeto de mantener un perfil de tensión constante. La característica con carga que realizamos en el ensayo anterior es tomar la tensión de bornes, se graficó el voltaje de bornes, versus la corriente en la armadura. ¿Qué estuvimos observando durante el ensayo? Que iniciamos con un voltaje de 220 voltios, aumentamos la corriente en la carga y la tensión empezó a disminuir, 215 voltios para 0.3 amperios. Cuando incrementamos la corriente, entonces la máquina bajó la tensión. Si seguimos incrementando la corriente, la tensión sigue disminuyendo. Eso fue lo que pudimos observar en el ensayo anterior.
cuando graficamos voltaje en bornes versus corriente de armadura. ¿Qué hacer para reponer la tensión? Si yo quiero que el perfil de tensión sea constante, ¿qué debo hacer en la máquina? Entonces, a partir del voltaje en bornes, observamos que si la carga es resistiva, el fasor corriente está en fase. Si sumamos la caída interna de la máquina, me dice que para dejar la tensión en bornes constante, en este caso si yo quiero reponer el valor a 220 voltios, yo tendría que aumentar la tensión a partir del circuito excitatriz en la máquina para producir en bornes una tensión mayor que la que voy a utilizar en bornes por efectos de haber conectado en ella una carga que me hizo caer la tensión anteriormente. Con el objeto de reponer la tensión, entonces observamos en el diagrama fasorial que yo generar una tensión mucho mayor que el voltaje de bornes, que en ese caso eran los 220 voltios. ¿Qué hago? Excito la máquina para producir esta tensión y para eso vamos a graficar la corriente en la excitatriz versus la corriente en la armadura, garantizando que la máquina esté girando a la velocidad sincrónica constante. Vamos a dejar entonces el perfil de tensión en bornes constante, que es este punto, y lo vamos a observar en un nuevo ensayo. Vamos entonces a construir no la característica con carga, sino la característica de regulación que me dice cómo varía la corriente de excitación, cómo varía la corriente en la armadura, con el objeto de garantizar que el voltaje en bornes durante toda la prueba permanezca constante. El voltaje en bornes debe permanecer constante y graficamos cómo debo regular la corriente en la excitatriz versus la corriente en la armadura para garantizar que el voltaje ahora regulado de la máquina sea 220. Es decir, voy a garantizar que para cualquier cambio de carga en la máquina yo siempre generaré una tensión mucho mayor que el voltaje en bornes para una corriente, en este caso con factor de potencia inductivo, o en su defecto esta exposición me sirve a mí para garantizar que cualquiera de los factores de potencia los puedo graficar y siempre obtendré una variación de tensión con el objeto de mantener la tensión en bornes que constante. Para ello entonces vamos a hacer la característica de regulación. Vamos entonces a mencionar la característica de regulación en el laboratorio. Nos acompañan dadas las condiciones de operación de la máquina. Entonces ya podemos observar que vamos a arrancar con una tensión en bornes de 225 y una corriente excitatriz de 0.27 amperios con una corriente de amperímetro de 0 amperios. Procedemos a cargar la máquina. Observemos que se cae la tensión. Yo debo ir a regular la tensión y la velocidad. ¿Qué hago para reponer la tensión de 225? Debo excitar la máquina. Lo que me indica que tuvo que incrementar la excitatriz a 0.28. La corriente en la armadura es 0.32, entonces voy a graficar 0.28 versus 0.32 para mantener la tensión constante. Y yo sigo incrementando la carga, se me cae la velocidad, repongo la velocidad, continúo graficando
la corriente de armadura se incrementa, pero debo nuevamente reponer la tensión. Estoy sobreexcitando la máquina. Y se incrementa mi corriente de armadura. Mi corriente de excitación se incrementa a 0.28. Tengo una corriente de carga de 0.45 y mantengo la tensión estable. Estoy sobreexcitando la máquina. Cada movimiento que realice la carga, nuevamente aumentamos la carga con factor de potencia constante. Observamos que se cae nuevamente la tensión, se cae la velocidad. Yo tengo que reponer estos dos parámetros para verificar que debo sobreexcitar la máquina nuevamente. Para ello, regulamos la tensión de la máquina nuevamente a 3600. Ajustamos nuevamente la corriente excitatriz, observemos la tensión en bornera, se aumenta la tensión en la bornera, nuevamente se incrementa a 0.30 y la corriente en la armadura 0.80. Estamos observando corriente de armadura versus corriente excitatriz para regular la tensión estable de la máquina a la velocidad de sincronismo. Ajustamos nuevamente la velocidad de sincronismo. Si seguimos incrementando la máquina, finalmente vamos a observar que a medida que la corriente aumente en la armadura, a medida que se nos cae la tensión, tengo que regular la máquina. Voy a regular velocidad en la máquina nuevamente, subo la velocidad de la máquina y ajusto la excitatriz. Observemos la tensión. Estoy sobreexcitando la máquina para llevarla al valor de 2.25. ¿Qué indicó? Que aumenté la corriente en la excitatriz, se aumenta la corriente y la tensión permanece estable. Vamos a proceder a poner carga totalmente inductiva. Las nuevas condiciones de operación son 0.26 en la excitatriz, 0 amperios en bornera, 222 voltios en la excitatriz, 3.595 revoluciones. Procedemos a poner carga inductiva. Se cae la velocidad, ajusto nuevamente la velocidad, pero hay carga, se cayó la tensión, se ve más fuerte la variación de tensión en la bornera. Tengo que excitar la máquina, se cayó de 200 a 203 y voy a reponer sobreexcitando la máquina. Observemos, estoy sobreexcitando la máquina para llevarla a 220. Hubo necesidad de cambiar la corriente, mover la corriente, estamos moviendo la corriente, sobreexcitando la máquina y repusimos nuevamente la tensión. Cada cambio que hagamos con factor de potencia 0 o carga netamente inductiva es más crítico para la caída de tensión en la bornera. Es más crítico. Observe lo siguiente, no se mueve la velocidad sincrónica porque no estamos cargando la máquina con P. En este momento la carga solamente tiene Q, pero se cayó la tensión en borne. Nuevamente sobreexcito la máquina y va a ser más crítica sobreexcitar más corriente de lo normal para llevarla a 220, 0.32 para una carga y 0.32. Observen lo que ocurre y sigo aumentando la carga. Observen la tensión. Se cae críticamente, muy fuerte para carga inductiva, pero la velocidad permanece estable en la máquina, se aumenta la corriente y ahora tengo que reponer la excitatriz con el objeto de subir esta tensión. Eso indica que debo sobreexcitar la máquina. Observen el movimiento, la estamos sobreexcitando, estamos produciendo una tensión ya de 220 voltios, por favor, 220 voltios. Aumentamos la corriente y en bornera reducimos la tensión. Si seguimos aumentando la carga, observen el cambio. Se cae nuevamente la tensión y tendríamos que volver a sobreexcitar la máquina. Nuevamente sobreexcitamos y ajustamos la tensión en borne. De esa manera mostramos cómo la incidencia de las variaciones de carga hace que la máquina se deba regular. En este caso la carga es inductiva, debemos sobreexcitar la máquina en modelo normal. Veamos combinaciones de carga a continuación. Yo tengo la máquina conectada, yo le pongo resistencia. Que cualquier variación de carga, en este caso tenemos una carga resistiva e inductiva, también produce cambios bruscos en la excitatriz. Como movimos P, se nos está moviendo la velocidad, hay que regularla nuevamente.
nuevamente, regulamos la velocidad a 3080, regulamos la velocidad y procedemos a hacer el ajuste nuevamente de la tensión en bornes. Ahí sí, y aumenta la corriente. Ya tenemos la tensión estable, aumentando la corriente. Y acá, esto vamos a ver, desafortunadamente la pinza se nos apagó, pero hubo un aumento en la corriente. Ahora tenemos la máquina al 60% de su carga. Observemos lo siguiente: más resistencia, ¿sí?, más inductancia, y los factores de potencia, la corriente se cae, la tensión se cae, perdón. Nuevamente, para reponerla deberíamos ir a los picos y ajustar nuevamente la tensión sobre el cristal de la máquina. Observemos lo que ocurre. Observemos lo que ocurre, miremos el voltímetro. El voltímetro, por favor. Estamos midiendo la tensión. La máquina está fuertemente sobreexcitada. De esa manera hacemos la curva de regulación. Se va a evidenciar a más espacio de la máquina, donde observamos que con carga resistiva e inductiva la máquina necesita unos altos valores de tensión para poder asegurar nuevamente la tensión en bornes, como lo hemos visto nosotros en la clase teórica.